Existen ocasiones donde vamos a tener que mapear un camino en una curva, por ejemplo. Y se van a encontrar con que con todas las herramientas que hemos aprendido hasta el momento, no logramos hacer esto o no queda del todo bien. Vamos a ir viendo entonces paso a paso en este video. Voy a tratar de que no sea muy extenso, pero voy a tratar de ir mostrándoles paso a paso con qué nos vamos a encontrar. Supónganse que este es un camino que yo necesito mapearlo. Voy a crear un material. Vamos a crear un material. Voy a traerme entonces una textura de un camino. Le voy a poner que de medida creo que tenga 3 metros de ancho. Y le voy a meter ruta de nombre. Bien, aceptar y lo vamos a tener aquí. Bien, si yo quiero aplicar este camino aquí, como ustedes bien saben, no se aplica entonces como corresponde. Yo necesito que de la curva, que el camino copie esa curva. Entonces, esta opción no es viable, ¿sí? Ni proyección tampoco en este caso. Vamos a venir a usar el plugin de TomTom, ¿sí? Vamos a elegir el plugin de TomTom, voy a hacer un clic encima y voy a venir entonces a tratar de seleccionar uno de estos ejes. Fíjense que no funciona, no me deja seleccionar un eje porque esto es una superficie. Y el plugin me exige que sea entonces una cara y que no tenga 3 lados, sino que tiene que tener 4. Si yo esto lo parto en cualquier lado, ¿sí? Lo corto acá. Yo ya por haber hecho esto, ¿sí? Yo puedo venir a utilizar entonces este plugin, ¿sí? Yo puedo venir acá, ya elegir entonces este y aplica la textura. Pero la aplica solamente aquí y acá no la aplica. Entonces, yo lo que tendría que hacer es entonces transformar todo esto en quads, ¿sí? Si yo lo transformara todo en quads, ¿sí? Yo me tomara el trabajo de, por ejemplo, vamos a agarrar esto, vamos a copiar uno acá afuera y empezar a trazar donde necesite la geometría que necesito para que este plugin funcione. Sería hacer esto. Necesito generar todo lo que me falta, toda la geometría que me falta para tener entonces caras de 4 lados. ¿Sí? Entonces yo ahora sí puedo venir y, por ejemplo, con esta herramienta, seleccionar entonces uno de estos y por ejemplo, y aplicar entonces la textura. Ahora, fíjense, ¿sí? Cómo se aplica la textura aquí con este plugin, ¿sí? Fíjense que no condice, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Por más que yo la pueda escalar, modificar, lo que fuera, la textura no queda o no se acomoda como uno esperaría ver entonces esta textura. Vamos a hacer control Z. Bien, vamos a probar entonces. Este plugin ya no nos es útil para esto. Vamos a probar entonces, por ejemplo, con el de Fredo. Vamos a agarrar entonces el Paintbrush, otro Paint y vamos a elegir entonces que sea proyectada para que me copie la curva. Vemos que me lo deja aplicar. Vamos a ver que estemos trabajando entonces con caras conectadas y vamos a hacer un clic aquí y ver qué es lo que sucede. Bien, acá aparentemente nos está faltando un segmento, por eso me da error. Ahí está. Vamos a hacer control Z. Voy a trazar el segmento antes. Ahí está. Y vamos a volver a aplicarlo. Entonces, vamos a venir aquí y aplicamos. Bien, yo esto lo podría rotar, botón derecho y poner rotar, pero como vemos tampoco es viable porque nos deforma la textura. Fíjense que lo que pasa con la textura entonces al aplicarlo aquí tampoco es una opción viable. Bien, vamos a probar con el que nos queda de los que vimos hasta ahora, que sería con Sketch V. Entonces vamos a seleccionar Sketch V y para seleccionar entonces, para aplicarlo en forma curva, vamos a venir a elegir entonces este punto, y vamos a hacer entonces Tube Map y nos aplica entonces la textura aquí, pero nos pasa lo mismo. Fíjense que no coincide, ¿sí? Por más que yo salve los V y los levante, no va a coincidir la textura como lo vemos aquí. La textura se coloca en diferentes escalas en cada una de estas caras, ¿sí? Cambia su escalado y por tanto el mapa no nos coincide. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer
a solventar esto? ¿Cómo podemos nosotros a tratar de, sobre un camino que tenemos, que dicho sea de otra forma, esto ahora está en 2D, pero podría estar en 3D, o sea, el camino podría tener variaciones en altura, todo, igual sería lo mismo. ¿Cómo podemos hacer nosotros a tratar de arreglar esto? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos usar un plugin de Fredo que se llama Curvizar, que está aquí, ¿sí? Que lo que nos va a hacer es arreglarnos, ¿sí? Nos va a arreglar entonces la forma en la cual está construido este camino, o sí, en este caso este camino, y lo va a poner en forma equitativa para que cuando nosotros apliquemos la textura se coloque entonces en forma equitativa. Vamos a venir aquí. Fíjense que aquí no tengo ninguna geometría, o sea, no tengo generado nada de esto, como lo ven aquí. Voy a hacerle doble clic para seleccionar todo, el camino o sea, la superficie y propiamente las aristas o segmentos. Vamos a venir a esta opción, ¿sí? Vamos a hacer clic en esta opción. Y lo que tenemos que hacer aquí es decirle, por ejemplo, que queremos que nos trace entonces los segmentos en ambos sentidos y que nos ponga una cantidad de muestras. En este caso yo le voy a poner 2 muestras, ¿sí? Que nos haga entonces, nos genere, ¿sí? Toda esta geometría que nos estaba faltando y no teníamos entonces en esta superficie. Una vez que estoy de acuerdo con el resultado, como lo ven ahí, puedo venir y poner un clic en aceptar y salir para aceptar los cambios. Ahora yo lo que voy a hacer es esto que me genera, que es un grupo, lo voy a descomponer. Botón derecho y vamos a poner explotar, ¿sí? Para que la idea es que se pegue, que se una la cara, ¿sí? La cara que estaba abajo, ¿sí? O la superficie que estaba abajo con esto que está arriba. Sin embargo, fíjense que no lo corta bien o no se pega como corresponde y se producen este tipo de situaciones donde hay partes que son todavía superficies y partes que son caras. Si se fijan acá, van a ver que esto lo toma como si fuera una cara, pero sin embargo lo toma como todo esto una cara, ¿sí? Esto lo arreglamos trazando nuevamente estos segmentos. Si nosotros trazamos nuevamente estos segmentos, esos problemas se solucionan, ¿sí? Vamos a ponerla acá y ver que todo esto ahora sean propiamente dicho caras, ¿sí? Que no tengamos más ninguna de esas situaciones. Bien, una vez que lo tenemos así, nosotros podemos sí ahora venir, por ejemplo, con el TruePaint de Fredo, fijarnos que estemos en proyección, o sea que la máquina continúe con la curva. Vamos a revisar, acá tenemos otro error, fíjense, ¿sí? La herramienta nos detecta que hay un problema acá, dice que hay más de 4 ejes, ¿sí? Vamos a tratar de arreglarlo. Voy a eliminar estas caras y vamos a generar una nueva aquí y vamos a generar una nueva aquí y ver si se arregló de esta forma. Bien, ahora no hay más errores. Estoy chequeando que no me detecte ningún problema. Ahí está, ya no hay más ningún problema. Entonces vamos a descomponer las curvas. Botón derecho y vamos a explotar curvas y vamos a venir entonces a aplicar entonces esta herramienta. Y como ven, tenemos el camino, ¿sí? Aplicado sin ningún tipo de inconvenientes y siguiendo entonces las curvas. Vamos a verlo nuevamente aquí. Voy a quitar esto, ¿sí? Voy a dejar esto así simplemente. Lo voy a seleccionar con doble clic. Me voy a venir a esta herramienta. Entonces voy a elegir estos 2 modos. Voy a bajar, habilitar el sampleo y lo voy a bajar, ¿sí? Supónganse que ahí, o inclusive menos, podríamos ponerlo ahí si quisiéramos, ¿sí? Y vamos a poner entonces aceptar. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a explotarlo, ¿sí? Y lo podemos seleccionar otra vez y fijarnos si tenemos algo más para explotar. Explotar curva, por ejemplo, ¿sí? Y ahora tendríamos que ver, chequear. Podríamos chequear con el pincel, fíjense en donde tenemos errores. Donde tenemos errores se va a poner en rojo, como lo ven ahí, fíjense. Va a haber sectores que vamos a tener problemas, como este. Podríamos seleccionar esto y eliminarlo y venir y retrasar cualquiera de estas líneas para generar las caras,
Vamos a revisarlo nuevamente. Acá tenemos otro problema. Lo seleccionamos, lo eliminamos y retrasamos estas caras. Bien, y una vez que lo tenemos así, podemos venir entonces a aplicar nuestra textura sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Puede dar un poquito de trabajo, pero como ven es una buena solución para aplicar texturas donde tenemos situaciones como esta, donde hay curvas, ¿sí? O contracurvas en algún camino, inclusive que, como les digo, que estén en desnivel. ¿Sí? No importa si esto acá está es plano, pero así estuviera en desnivel, esto va a funcionar exactamente igual. Espero que les haya gustado, les sea útil. Y era un video que quería agregar a este módulo para cubrir digamos todas las opciones de cómo mapear entonces o cómo solucionar problemas al colocar texturas dentro de SketchUp. Si en algún momento encuentro que descubro alguna otra cosa que pueda llegar a ser útil, lo voy a agregar al curso. Chao, gracias.